Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a nuestras sesiones de webinars. Primero de todo, pediros disculpas porque hay un fallo técnico en las cámaras, por eso no nos veis a través de nuestra cámara, pero la sesión se va a hacer sin ningún tipo de problema. Hoy tenemos con nosotros a Hanan, ya toda una veterana haciendo los webinars, que os enseñará el tema de qué prestaciones técnicas aporta ONSATE. Ya sabéis que durante todo el seminario podéis hacer cualquier pregunta y dejaremos unos 10 minutitos al final de la sesión para contestar a estas preguntas. Y nada, muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Cristina. Buenas tardes y bienvenidos a este webinar. No me pasa la diapo. A ver, porque esta vez tarda como un poquito. Sí, Espera, voy a quitar modo presentación. Ahora. Disculpad. Bueno, como sabéis, hemos organizado 4 sesiones sobre SATE. La primera la hicimos el 8 de abril, sobre cómo elegir sistema SATE, el sistema SATE más adecuado a mi proyecto, que lo tenéis colgado en nuestro canal de YouTube por si no pudisteis asistir. Hoy vamos a hablar sobre las propiedades técnicas que aporta el sistema SATE. El 6 de mayo os invitamos a asistir a un webinar sobre la instalación del sistema SATE y el 20 de mayo sobre las patologías en un sistema SATE. ¿Vale? Entonces, a nivel de recordatorio, ¿qué es un sistema SATE? Un sistema SATE es un conjunto de elementos de productos, normalmente una placa aislante que va fijada mecánicamente y adherida con un mortero, la cual se reviste con otro mortero de refuerzo con una malla intermedia y un mortero de acabado. Y esto configura un kit y un sistema. Es muy importante que este sistema esté ensayado en un conjunto y que las prestaciones técnicas que nos va a aportar este sistema las midamos del sistema completo y no de cada uno de los productos. ¿Cómo se hacen estos ensayos o quién certifica estos ensayos? Los certifica los organismos adheridos a la EOTA, que es la Organización Europea para la Evaluación Técnica en el área de productos de la construcción, en los cuales está adscrita Tecnalia, el ITEC y el Instituto Eduardo Terroja. Entonces, lo que se hace es ensayar cada uno de los sistemas y se emite un documento que sería la ETA o el ET, que es el documento de evaluación técnica europeo. Cada sistema tendría su documento ETA o ET. Lo que se hace es hacer un muro a gran escala del sistema completo y se somete a 80 ciclos de calor-lluvia y a 5 ciclos de calor-frío. Es decir, a un desgaste se sacan probetas y se ensayan esas probetas y se mide la impermeabilidad, el aislamiento, la reacción al fuego del conjunto y no de cada uno de los componentes. La primera propiedad de la que vamos a hablar es el aislamiento térmico, porque lo que estamos haciendo es instalar un sistema de aislamiento térmico y, por lo tanto, es la propiedad más importante. Cuando hablamos de aislamiento térmico, hablamos de la conductividad térmica, que es un valor, que es la capacidad de un material para transmitir el calor, y esta propiedad es intrínseca del material del producto. Hablamos también de la resistencia térmica, que la resistencia térmica es la resistencia al paso del calor de un material. Y esta resistencia térmica se calcula dividiendo el espesor de ese material entre la conductividad térmica. Es decir, es muy importante tener un material aislante con una buena conductividad térmica para poder colocar menos espesor. Como mayor sea la conductividad como peor sea la conductividad térmica, más espesor tendremos que poner para conseguir una misma resistencia térmica. Y luego tenemos la transmitancia térmica, que es la cantidad de calor que atraviesa un sistema constructivo y es la inversa de la resistencia térmica. Si os acordáis en el código técnico, que eso también lo explicamos en una webinar en diciembre sobre el documento básico de ahorro de energía, apareció el coeficiente global de transmisión de calor, que sería el valor de la K, y este valor de la K depende de la transmitancia de la parte opaca, la transmitancia de la parte
de los huecos y los puentes térmicos. Entonces, con un sistema SATE lo que hacemos es tratar la parte opaca y tratar los puentes térmicos. Estamos aportando una solución con la que resolvemos dos problemas. A la hora de decidir el aislamiento, hay diferentes materiales aislantes, cada uno con una conductividad térmica determinada. Esto lo vimos también en el pasado webinar, más en detalle, la diferencia entre cada una de las placas. Y bueno, la conductividad térmica de las placas suele ir entre suele estar entre 0,30 y 0,40 generalmente. Aquí os dejo para cada aislante cuál es la conductividad térmica. Aquí arriba tenéis las placas sintéticas, EPS, EPS grafito, XPS y la placa fenólica. Vemos que la placa fenólica destaca por su conductividad térmica porque es la que tiene la conductividad más baja. Y la placa EPS, que es la placa más convencional y la que más seguramente veréis en las obras y os encontraréis, tiene una conductividad térmica de 0,037. Luego tendríamos las placas de lana mineral con una conductividad de 0,34 y 0,35, muy similares, que es una conductividad muy buena. Y estas placas también, aparte de aislamiento, nos van a aportar también aislamiento acústico. Luego tendríamos las placas de corcho y el mortero termoaislante. Una vez decidáis o estéis delante de un proyecto y queráis colocar un sistema SATE, es muy importante elegir el aislante, sabiendo que en función del aislante que elijáis tendréis que poner un espesor u otro para cumplir con el código técnico. Para facilitaros esta tarea o este cálculo, en nuestra página web tenéis una herramienta muy fácil de utilizar, que es la calculadora de transmitancia térmica, en la cual tenéis que introducir el tipo de obra que estáis haciendo, si es una rehabilitación o una obra nueva, dónde está situada, en la provincia y en la población, y os dirá qué transmitancia térmica exige el código técnico para este caso. Luego tendréis que configurar vuestro cerramiento con las capas que tiene el cerramiento, y la herramienta os dará con esta configuración actual qué transmitancia térmica tenéis. En este caso vemos que es un muro muy básico, que no está ni aislado por el interior y es de una sola hoja y da una transmitancia térmica muy mala de 2,83. Es muy superior a 0,29, que es lo que tendría que cumplirse para esta zona. Entonces, el siguiente paso, una vez hemos configurado el cerramiento, es seleccionar el aislamiento. En este caso, por ejemplo, si seleccionamos una placa de lana mineral, la herramienta nos dice que colocando el sistema SATE tendremos que poner 11 centímetros de aislamiento, pero que si lo hiciésemos por el interior o entre cámaras, tendríamos que colocar casi 16 centímetros, o sea, casi 5 centímetros más que el sistema SATE. ¿Por qué? Porque con el sistema SATE, como es un sistema continuo por el exterior, tratamos el puente térmico. Con el aislamiento por el interior o entre cámaras, no tratamos el puente térmico y por lo tanto hay que aislar más y nos está pidiendo más espesor. Elegiríamos el acabado y luego iríamos a la pantalla final, donde podremos descargarnos un informe donde tendremos cuál era el cerramiento actual que tenemos con las capas y la transmitancia térmica que nos daba y la propuesta que nos hace la herramienta con lo que hemos seleccionado y con el valor que conseguimos, que en este caso es 0,28 y por lo tanto cumplimos. Es una herramienta, como os comento, muy fácil de utilizar y que os puede dar un valor orientativo del espesor de aislante que tenéis que poner en vuestro proyecto. Vale, hablaremos también de la protección pasiva frente al fuego. Cuando hablamos de protección al fuego, hay dos conceptos. La reacción al fuego, que es la contribución al fuego, de cómo un material contribuye o aumenta el incendio, y la resistencia al fuego, que es habla de la contención, o se refiere a la contención del fuego, del tiempo que el sistema constructivo soporta el incendio. Nosotros nos vamos a focalizar en la reacción al fuego porque es lo que se le ensaya y lo que se le exige a un sistema constructivo como un sistema SATE. Cuando hablamos de reacción al fuego tenemos tres parámetros: la energía, la opacidad de humos y la formación de gotas. La energía la podemos clasificar desde la A1 hasta la F.
la opacidad de humos desde la S1 hasta la S3 y la formación de gotas desde la D0 hasta la D2. ¿Y qué quiere decir cada una de estas euroclases o cada una de esta clasificación? La A1 es que es un material o un sistema no combustible que no contribuye al fuego. La A2 que es un material no combustible que no contribuye al fuego, o sea que los dos serían lo mismo. La B que es combustible pero con una contribución muy limitada al fuego. La C que es combustible con una contribución limitada al fuego. La D es combustible con una contribución media al fuego. La E, que es combustible con una contribución alta al fuego, por lo tanto, la E, digamos que es la más desfavorable, y la F se suele usar para productos o sistemas que no se han clasificado o que no se les ha determinado el comportamiento. Cuando hablamos de opacidad de humos, S1 quiere decir que tiene una producción baja de humos, S2 una protección media de humos, una producción media de humos, y S3 una producción alta de humos. Y cuando hablamos de formación de gotas, en la D0 no se producen ni gotas ni partículas, en la D1 hay caída de gotas y las partículas no están inflamadas, y la D2 hay caída de gotas, partículas y están inflamadas. ¿Cómo se configura esta clasificación de reacción al fuego? Pues tenemos un valor que es la energía, otro valor que es la opacidad de humos y otro valor que es la formación de gotas, y se configura de esta manera. Por ejemplo, en el sistema Weber Thermoacoustic, la clasificación de reacción al fuego sería A2S1 de 0. Es el único sistema SATE incombustible. ¿Qué nos dice el código técnico? ¿Cuál es la exigencia técnica sobre la reacción al fuego? Bueno, pues en el documento básico de seguridad contra incendios se distingue entre sistemas constructivos de fachada y sistemas de aislamiento en el interior de cámaras ventiladas. En el sistema constructivo de fachadas se tiene en cuenta la reacción al fuego del sistema completo, y en los sistemas de aislamiento en el interior de cámaras ventiladas se tiene en cuenta la reacción del material aislante. Eso es muy importante saberlo porque en un sistema SATE, si mirásemos según qué aislante, si solo analizásemos la reacción al fuego del material aislante, no cumpliríamos, pero como el código técnico lo que te exige es la reacción del sistema completo, luego veremos que en todos los casos se cumple con la exigencia. El código técnico segmenta los edificios en edificios de hasta 10 alturas, de inferiores a 10 alturas, de 10 a 18 metros de alturas, y para los sistemas SATE de más de 18 metros. Entonces, la exigencia más alta es la BS3 de 0, que es para los edificios de más de 18 metros de alturas, y hay que tener en cuenta también que para los edificios que son inferiores a 18 metros de altura y que tienen un arranque inferior accesible, durante los primeros 3,5 metros, el sistema constructivo tiene que ser un BS3 de 0. ¿Vale? Entonces, recordando que la exigencia del CT, la más exigente, es un BS3 de 0, ahora veremos qué clasificación tiene cada uno de los sistemas. El sistema Weber Thermetics, que es el envase de placas de PS, sería un BS2 de 0. El sistema mineral, que es envase mortero termoaislante, el sistema Weber Therm Ceramic, que es el acabado cerámico, y el sistema Weber Therm Natura, que es el sistema envase corcho natural, sería BS1 de 0. Y el sistema Weber Thermoacoustic, que es el sistema envase lana mineral, sería A2S1 de 0. ¿Vale? Entonces, con todos los sistemas cumplimos, porque vemos que con todos los sistemas estamos por debajo del BS3 de 0, pero si queremos el sistema más seguro o el sistema que nos va a aportar mayor seguridad en este sentido, pues iríamos al sistema Acoustic, porque es el único no combustible. A veces no es posible, ya sea por una parte económica o por diseño de proyecto, se decide no optar por un sistema en base lana mineral. Entonces, en estos casos es muy recomendable que si no se coloca la totalidad del aislamiento con lana mineral, al menos prever y planificar las bandas cortafuegos. Estas bandas cortafuegos consisten en colocar lana mineral en un ancho mínimo de 30 centímetros a una distancia del lintel de unos 40 a 110 centímetros. Con esta medida o con esta solución constructiva, lo que hacemos es, en caso de incendio, si tuviésemos una fachada en base, por ejemplo, placa EPS, que son placas combustibles,
evitaríamos o minimizaríamos el paso del fuego de un paño o de una altura a la otra. Entonces, estamos aportando mayor seguridad que si hiciésemos la fachada toda de placa EPS. Por lo tanto, es muy recomendable que cuando no se decida no hacer toda la fachada con lana mineral, como mínimo hacer las bandas o prever las bandas cortafuegos. Vale, y ahora vamos a hablar de impermeabilidad, que es una prestación también muy importante en la fachada. Cuando colocamos un sistema SATE, como os decía al principio, estamos colocando muchas capas. Entonces, en comparación con un sistema con una solución constructiva como un mortero o un mortero y una pintura, estamos protegiendo mucho más nuestra fachada, porque le estamos colocando un mortero adhesivo que es más o menos de 1 centímetro, una placa aislante que suele ser como mínimo 6 centímetros y luego 3 o 4 capas más de mortero. Es muy difícil que el agua exterior llegue a filtrarse y a entrar dentro de la vivienda. Pero no obstante, vamos a ver qué es lo que dice el código técnico y cuál es la exigencia y qué grado de impermeabilidad nos aporta el sistema SATE. En el documento básico de salubridad, en la tabla 2.7, encontramos la tabla en la que nos especifica qué condición de solución constructiva tenemos que configurar para conseguir cada grado de impermeabilidad. Esta condición de la solución constructiva viene dada por diferentes variables. Por la R, que sería la resistencia de la filtración del revestimiento exterior, la B, que sería la resistencia a la filtración a la barrera contra la penetración de agua, la C, que sería cómo está compuesta la hoja principal, la H, la higroscopicidad del material de la hoja principal, la J, que sería la resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas de la hoja principal, y la N, que sería la resistencia a la filtración del revestimiento intermedio a la cara interior de la hoja principal. Entonces, nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la R y en la B, porque si os fijáis en la parte izquierda de la tabla, que sería para las fachadas, para los cerramientos con revestimiento exterior, que sería el caso de un sistema SATE, las tres variables son la R, la B y la C, pero la C es la composición de la hoja principal e independientemente de la composición de la hoja principal, vamos a ver qué grado de impermeabilidad vamos a poder conseguir con un sistema SATE. Si miramos la R, que es que tiene que ver con el revestimiento exterior, podemos tener un grado, una R1, que sería una resistencia media a la filtración, que esto se consigue con revestimientos continuos CS3 o CS4 y que sean como mínimo W1. Aquí os dejo arriba una chuleta de lo que quiere decir, qué quiere decir W1 y qué quiere decir CS3 y CS4 a nivel de valores. R2, que sería una resistencia alta a la filtración, y esto se consigue con revestimientos discontinuos fijados mecánicamente. Y R3, que sería resistencia muy alta a la filtración, que esto se consigue con revestimientos continuos clasificados como CS3 o CS4 y que sean W2. Y cuando miramos la B, que es la resistencia a la filtración en la barrera contra la penetración de agua, podemos tener B1, que es una resistencia media a la filtración. Esto se consigue con una cámara de aire sin ventilar o con un aislante no hidrófilo en la cara interior de la hoja principal. O sea, este no sería nuestro caso porque nosotros no aislamos por el interior. B2 sería una resistencia alta a la filtración. Eso se consigue con una cámara de aire sin ventilar y un aislante no hidrófilo en la cara interior de la hoja principal, o un aislante no hidrófilo en la cara exterior. O B3, una resistencia muy alta a la filtración. Esto se consigue con una cámara de aire ventilada y un aislante no hidrófilo. O un revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal. Vamos a analizar, por ejemplo, el sistema Weber Thermoacoustic, pero sería muy parecido para los demás sistemas. Los revestimientos de acabados de los sistemas SATE, la mayoría son CS3 o CS4 y como mínimo W2. Son W2 o W3, que son los grados máximos que absorben menos agua que W1, W2 y W3. Como mayor sea este grado, pues menos agua absorben. En este caso, estaríamos delante de un R3 y tenemos un aislante no hidrófilo en la cara exterior de la fachada. Por lo tanto, tenemos una B2.
la combinación de un R3 y una B2, si recordamos esta tabla del código técnico, vemos que podemos conseguir el grado de impermeabilidad 5, que es el grado máximo. Independientemente de si nuestro cerramiento es un C1 o un C2, el hecho de tener un R3 y un B2 nos permite conseguir, como os comentaba, el grado máximo de impermeabilidad. Y resistencia al impacto. Esta característica o esta prestación es muy importante también. La capacidad al impacto de un sistema SATE viene determinada en la ETAC 004, que es la normativa por la que se rigen los sistemas SATE, y se clasifica en 4 categorías. En la categoría 1 son los sistemas o las zonas que tienen que diseñarse o pensarse. Se tiene que colocar un sistema pensando que son zonas fácilmente accesibles al público a nivel de suelo y vulnerable a los impactos de cuerpo duro, pero no sometida a un uso anormal, es decir, zonas de planta baja, zonas de patios, de colegios, zonas que puedan estar castigadas a golpes. Categoría 2, zonas que también están al alcance de ser dañados por impactos normales causados por personas o por objetos arrojados o pateados. Categoría 3, que serían zonas fuera del alcance de ser dañados por impactos normales causados por personas o por objetos arrojados o pateados. Y categoría 4, son zonas con grado de exposición al uso, debe ser una zona fuera del alcance desde el nivel del suelo, es decir, zonas que no son accesibles. Como veis, la categoría 1 es la categoría, digamos, la mejor categoría a nivel de impacto y la categoría 4 sería la peor. En una zona que esté muy sometida a impacto, nos interesa que nuestro sistema esté clasificado como categoría 1. Si tenemos una zona que no es accesible, es una zona en altura y que no va a estar sometida a ningún golpe, podríamos colocar perfectamente un sistema categoría 3 o categoría 4. ¿Cómo se ensaya esta capacidad del impacto? Se hace en 2 fases. En la primera fase se hace impactar una masa de 0,5 kilos, que equivale a 3 julios, a una distancia de 1,02 sobre una probeta del sistema SATE, y se analiza la huella. Y en una segunda fase se vuelve a repetir el ensayo con una masa de 1 kilo, lo que serían 10 julios, a una distancia de 0,61 metros. Y se analiza si hay rotura o no hay rotura. En función de la huella que deje, de si hay rotura o no hay rotura, se clasifica como categoría 1, 2, 3 o 4. Es muy importante esto tenerlo en cuenta a la hora de decidir el sistema SATE, porque si tenemos una zona que es accesible y ponemos un sistema SATE que está clasificado como 3 o 4, es decir, que no tiene resistencia al impacto, será muy fácil que ese sistema SATE se dañe, que la capa del mortero de revestimiento y la capa del mortero base se dañen y que pueda haber filtraciones de agua hacia el interior y que se moje el aislamiento. Es poco probable que el agua llegue hasta el interior de la vivienda, pero si se moja el aislante, como sabéis, un aislante mojado no hace la función de aislante, por lo tanto estaríamos perdiendo eficiencia y eficacia en nuestro sistema SATE. Aparte de la parte estética de tener zonas fisuradas y golpeadas. ¿Y cómo podéis saber cuál es la resistencia al impacto de cada sistema? Pues esta información normalmente viene recogida en la ETA, en el documento que os comentaba que certifica o donde aparecen los ensayos y las prestaciones técnicas del sistema SATE, en el punto 3.3. Aquí tenéis, ahí aparece cada combinación del mortero base con cada acabado, qué categoría de uso aporta. En este caso aquí os pongo un ejemplo de nuestros sistemas, que para casi todos los acabados tenemos una categoría de uso de 1, que es la mejor, o sea, se podría poner en todas las zonas, excepto el mortero más fino, que sería categoría de uso 2, que también es muy bueno. Y bueno, y si seguís teniendo dudas o tenéis alguna duda, nosotros os ayudamos. Tenéis, como siempre os comento, tenéis a vuestra disposición a 5 prescriptores, a Sergio Ferreiro en la zona norte, a Javier Ortiz en la zona de Cataluña, a Manuel Alcantarilla en la zona centro, Pablo Bodí en Levante y Antonio Murillo en la zona sur. Aquí os dejo su correo electrónico
para que los contactéis. Si tenéis algún proyecto, alguna duda, necesitáis más información, los podéis contactar directamente. También nos podéis contactar a través de formulario, el formulario de contacto de la página web, o si preferís hacerlo por teléfono, tenemos una línea de asistencia profesional, es gratuita, la línea 900, que os dejo aquí el número, y os atendremos de 8 a 1, encantados. Y nada, muchas gracias, espero veros en el próximo webinar. Gracias, Hanan, por la presentación. En principio no ha entrado ninguna consulta, pero como bien tú has dicho, si tienen alguna consulta, tienen muchos canales para poderlas hacer. Y nada, muchas gracias a todos por seguir viniendo a nuestros webinars y os esperamos en el próximo. Muchas gracias, Hanan. Gracias, que vaya bien. Chao. Adiós.